en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16, el tema, la ética del varón y la mujer en la iglesia. La ética del varón y de la mujer en la iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Los líderes de la iglesia de Corinto le habían enviado al apóstol Pablo algunas cartas pidiéndoles consejo e instrucciones para problemas que estaban surgiendo, emergiendo en esta iglesia y que era necesario saber cómo responder. Este capítulo, el capítulo 11 de Corintios, trata con dos problemas relacionados con la adoración y las costumbres públicas. El primer problema trata con las costumbres de los creyentes o la ética o la conducta de la mujer y del varón dentro de la iglesia, particularmente en la sociedad donde existían hombres y mujeres que estaban totalmente, que vivían ignorantes, estaban totalmente desapercibidos de lo que realmente quería Dios para sus vidas. Y el segundo problema, que lo vamos a tratar en la próxima conferencia, es la cena del Señor. Vamos pues en esta mañana, en esta tarde, a abocarnos al primer problema, que es las costumbres o la ética que el varón y la mujer deben de tener dentro de la sociedad donde vivimos y de la iglesia. Las costumbres y las tradiciones son muchas veces muy controvertidas dentro de la sociedad y de las iglesias. Si por ejemplo ahorita la costumbre es que las mujeres todas ya traigan el ombligo de fuera, se hace una costumbre general donde realmente el mundo comienza a imponer la ética y la moral de las vestimentas. Mujeres cristianas, jóvenes cristianas que viven en el mundo, llegan a la iglesia y se visten de la misma manera. La pregunta es, ¿pueden llegar aquí las mujeres con estas vestimentas? Y si no es así, ¿qué tiene de malo? ¿O es demasiada religiosidad, dicen algunos? ¿O a lo mejor caen en el legalismo? De ninguna manera. Esta es la razón por la cual la Biblia es tan equilibrada y nos da tanta sabiduría. Yo recuerdo hace algún tiempo que me invitaron a una iglesia en Puerto Vallarta, Jalisco, donde pues el 90% de las mujeres estaban vestidas de esta manera.
Y los hermanos me decían, oye Armando, yo estoy aquí adorando a Dios y enfrente de mí está una hermana, pum, 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 mueve las pompis, con la cintura hasta por acá, y me decía, realmente me es difícil concentrarme. Y yo le di toda la razón, porque pues no somos ángeles, no somos querubines, los hombres todavía tenemos, dicen, nuestro corazoncito, ¿verdad? Entonces, por más, ¿verdad? Por más San Cosme que te digan ahí en tu casa y en la iglesia, y si nosotros permanecemos viendo este tipo de movimientos sensuales, pues a quién no le va a quitar la concentración, yo creo que hasta el arcángel Miguel. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Que las mujeres nos ayuden a los hombres a poder verdaderamente concentrarnos y no nos saquen del camino con la forma como se visten. Lo vamos a ver a continuación. Entonces las costumbres y las tradiciones son muchas veces controversiales en las sociedades. Algunos mantienen este pensamiento, que la costumbre y las tradiciones nos ayudan a mantener los valores y el orden. Esto es un punto de vista de un grupo de personas, y otro grupo de personas nos aseguran que las costumbres y las tradiciones impiden los cambios que son esenciales para el progreso. Entonces tenemos nosotros que tener muchísima sabiduría para poder evitar que algunas costumbres no eviten el progreso o hacer cambios, pero también al mismo tiempo que estos cambios sean favorables y todo sea para la edificación de la iglesia. Vamos a comenzar con el versículo 2, donde Pablo les recuerda de que ya anteriormente les había dado instrucciones parecidas. La iglesia recordaba estas instrucciones acerca del orden de la iglesia y de la oración. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba comenzando a deslizarse, estaban comenzando a entrar costumbres del mundo y comenzaron los cristianos a preocuparse, y entonces es la razón por la cual Pablo les escribe en este capítulo lo que él piensa ser inspirado por Dios, desde luego, acerca de lo que está sucediendo en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver algunos principios, y el primer principio lo entendemos en el versículo 3. El primer principio dice así: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El primer principio es que existe un orden en el universo. Existe un orden en el universo porque Dios es un Dios de orden y de decencia. El universo está diseñado de tal manera inteligentemente para que podamos percibir que los cielos cuentan la gloria de Dios, que no hay palabras escritas en el universo, pero que el hecho de ver solamente el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, los planetas, el equilibrio perfecto, las fuerzas centrífugas y centrípetas que existen en todos los astros, en todos los cuerpos, nos habla de que hay un orden. No se puede dejar a una sociedad sin un orden y sin un liderazgo. Si nosotros llegamos a una isla, 15, 20 personas, inmediatamente alguien tiene que tomar un liderazgo. En segundo lugar, si llegamos a una isla, 20 o 30, 40 personas, inmediatamente, más cuando si llegamos matrimonios, se tendría que imponer inmediatamente un orden y un castigo. ¿Sabes una cosa? El que se meta con la mujer de otro, lo colgamos de una palmera. Ahí está muy exagerado eso. Es que no se puede dejar en una sociedad tan pequeña de 15 matrimonios que haya una persona, un lobo, que esté tratando de acechar a las mujeres sin que se haga algo drástico para acabar con ese peligro. Es tan importante el matrimonio y tan importante la pureza y la santidad que por eso se tienen que poner leyes donde inclusive se llega a la pena capital. ¿De qué serviría amarrar al fulano a una palmera, que le caigan 3 cocos en la cabeza y que esté ahí en el sol, que las hormigas lo vean por 15 días, si la maldición de su corazón no va a salir? Entonces se necesitan órdenes para vivir.
La sociedad necesita policía, necesitamos cárceles, necesitamos castigos, necesitamos soldados, necesitamos detener la violencia con la fuerza pública, desgraciadamente. Si pudiéramos decirles, nenes, 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 peace and love, ahí quédense, no ataquen la casa de gobierno, miren, no rompan los cristales, les suplicamos de la manera más atenta, chiquilines, que se porten bien. Qué diferente sería esta sociedad, pero esta sociedad solamente la ves en los cuentos de Peter Pan, de Mickey Mouse, de Alicia en el País de las Maravillas. En el mundo que vivimos se necesita la fuerza, se necesita la violencia, desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, por causa de la pecaminosidad humana. Entonces, Dios quiere en primer lugar que sepamos que hay un orden. Ahora, si hay un orden, en la casa tiene que haber un orden, en la iglesia tiene que haber un orden, y en los gobiernos tiene que haber un orden. Y en la casa, donde manda capitán, no gobierna marinero. ¿Se imaginan en la casa a un papá y a una mamá donde el papá no van a la fiesta, la mamá sí van a la fiesta, el papá vayan a esa escuela, la mamá no quiero que vayan a otra escuela, el papá quiero que se compren esto, la mamá no quiero que se compren eso? Cuando no hay dentro de un hogar un orden, una cabeza, lo que se hace es crear confusión y anarquía en los hijos. Porque si algo les crea inseguridad a los niños es ver que papá y mamá se pelean, que la mamá lleva los pantalones, que el papá solamente está de adorno, etcétera, etcétera, y los hijos crecen sin una imagen paterna de liderazgo. El doctor James Dobson, psicólogo cristiano en California, escribió en uno de sus famosos libros que el 85% de los homosexuales, el 85% de los homosexuales provienen de hogares donde hay matriarcado, donde es la mamá la que manda y donde los hijos crecieron agarrados de la falda de la mamá, donde no había en el hogar una imagen de un varón. Entonces Dios quiere, porque Él es el creador del matrimonio, Él estableció el matrimonio como la institución más santa y más sagrada, que entendamos que Él puso en su soberanía al varón como cabeza de la mujer. No, esto no significa que seamos más inteligentes ni superiores, mucho menos que como soy la cabeza, ella es mi esclava o mi sirvienta. Todo lo contrario, estos son conceptualizaciones equivocadas acerca de lo que es la cabeza y la sumisión. La cabeza de todo varón es Cristo. La palabra cabeza significa o simboliza autoridad. Al señalar autoridad significa que el varón debe estar continuamente bajo o debajo de la autoridad del Señor Jesucristo. Si yo quiero transmitir a mi familia paz, seguridad, dirección, ley, instrucción, necesito estar debajo de Jesucristo. Si quiero que mi esposa esté debajo de mí, primero yo tengo que estar debajo de Cristo. Porque si yo quiero que mi esposa me obedezca, tráigame los chilaquiles, tú tienes que estar sujeta, hazme esto, mis chanclas, rápido, muévase, súbase al carro, bájese, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento yo estoy funcionando con un autoritarismo, entiéndanme, esto es autoritarismo. Autoritarismo es rebasar el límite de la autoridad delegada por Dios. Entonces cuando alguien se aprovecha de su autoridad y cree que por tener autoridad va a sobajar, a humillar, a despreciar o a marginar a las personas, ya se convierte en una persona autoritaria, en un dictador. Y esto es peligrosísimo dentro de la iglesia. Por eso nosotros los líderes estamos continuamente vigilando a los coordinadores, a los que les damos autoridad, ¿verdad? Porque la tendencia humana es irnos más allá de la autoridad que se nos ha conferido y volvernos autoritarios. Entonces un marido no es autoritario, un marido funciona con autoridad cuando primero se somete a la autoridad. En otras palabras, no hay autoridad sino debajo de una autoridad. Para que yo pueda ejercer la autoridad en mi familia, necesito estar bajo la autoridad de Cristo. Si estoy bajo la autoridad de Cristo, Dios hace que las cosas funcionen de tal manera que mi esposa se someta voluntariamente. Pero cuando hay esposas que se rebelan, mi esposo es un injusto, mi esposo ni lee la Biblia, etcétera, etcétera, eso crea dentro del hogar precisamente porque el marido no está
bajo la autoridad de Dios. Cuando Dios está hablando acerca de que el varón es la cabeza de su esposa, no significa, repito, que sea de más valor, o más brillante, o más inteligente, o con más habilidades. Dios está hablando de función y de orden. De función y de orden dentro de una organización que es el hogar. Cuando vais al ejército, el soldado está debajo del cabo, el cabo del sargento, el sargento del teniente, etcétera, etcétera. Hay rangos. ¿Significa que el cabo o el sargento es más inteligente que los soldados? No. ¿Es más brillante? Tampoco. Simplemente los soldados necesitan una cabeza. Esa cabeza necesita otra cabeza, esa otra cabeza, hasta que llegamos al general, brigadier o de 4 estrellas, que es la máxima autoridad, o el secretario de la defensa, que es la máxima autoridad del ejército, y todavía él está debajo del presidente de la República. Así que todos estos rangos nos muestran que la Biblia fue escrita precisamente para establecer el orden dentro de una sociedad. Toda organización necesita una cabeza. La cabeza de Cristo, dice la Biblia, es Dios. Segundo principio, versículos del 4 al 6. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. La palabra afrentar es muy importante, kataishuno, en el griego. Significa avergonzar. Avergonzar. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, avergüenza su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Entonces, si nosotros nos cubrimos, vamos a ver ahorita toda esta simbología. Si nosotros entramos aquí a la iglesia con sombrero, con cachucha, con kipá, con lo que sea, con la cabeza cubierta, estamos avergonzando a Jesucristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. El segundo principio es: no debemos nunca avergonzar o deshonrar a nadie. La palabra afrentar significa deshonrar o avergonzar. Este versículo involucra el vestido. Por la manera de muchos varones se estaban vistiendo, estaba deshonrando a Dios dentro de la iglesia. Y la manera como muchas mujeres se estaban vistiendo dentro de la iglesia, estaba deshonrando y avergonzando ¿a quién? A sus maridos. Entonces, si yo llego a la iglesia con el plumaje de fuera, con la greña hasta por acá, con aretes, etcétera, etcétera, estoy deshonrando a Cristo. No estamos hablando de aquellas personas que nos visitan a la iglesia, sean bienvenidos con traje, el que tú, si vienes de Batman, bienvenido seas. Porque pasa tiempo en el que podamos entender esto. Pero estamos hablando o estamos dirigiéndonos, como el apóstol Pablo, a cristianos que ya deberían tener estos conceptos. Estamos hablándoles a cristianos ya maduros de 5 o 10 años en Cristo, no a los que se acaban de convertir, porque es muy difícil que a través del tiempo ellos van a entender y van a comenzar a cambiar su manera de vestir. Pero no debemos de aceptarlos como son, porque eso sí sería legalismo, ¿no? No, a la iglesia no puedes regresar si no traes falda como las musulmanas hasta los tobillos, ¿verdad? Sino tenemos que tener la prudencia y la sabiduría para saber a quién dirigirnos, cómo dirigirnos y cuándo dirigirnos. Entonces, cuando tenemos ya tiempo en la iglesia, entendemos, ¿verdad?, que no debemos entrar a un lugar tapado, cubierta la cabeza. Inclusive a un restaurante, ustedes saben que entrar a un restaurante con cachucho, con sombrero, es mala educación. Y si no lee las reglas que existen, ¿verdad?, dentro del urbanismo, dentro del civismo de una sociedad, es de muy mala educación dentro de cualquier lugar entrar con la cachucha y con el sombrero de charro. Entonces, la Biblia quiere que nosotros entendamos que hay principios con muchas aplicaciones. Estos varones entraban a la iglesia tapados de la cabeza. Simplemente no había ninguna orden en el Antiguo Testamento de esto, ni en Deuteronomio, ni en Éxodo, pero comenzaron a creer que como Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, se tapó la cabeza, pero era por la gloria que él estaba emanando. Ellos creían que al entrar a la iglesia y taparse como Moisés,
ellos estaban emanando la gloria, sin saber que ellos no tenían la gloria, lo vamos a ver, sino que nuestra gloria es nuestra esposa. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Las mujeres también pueden deshonrar y avergonzar a sus maridos, llegando a la iglesia con el ombligo de fuera si estás casada, con minifalda, con blusas transparentes, moviéndote como licuadora cuando caminas, etcétera, etcétera, con el propósito de atraer la atención sobre tu cuerpo. Deshonras y avergüenzas a tu marido. ¿Por qué? Porque estás demostrando con esa manera de vestirte de que no tienes una cabeza, de que no estás debajo de la cabeza que es tu marido. Igual nosotros demostramos que no estamos debajo de una autoridad. De la misma manera, la mujer debe entonces vestirse de tal manera, mis queridas hermanitas, que no atraigan la atención a su cuerpo. Miren ustedes lo que dice Primera de Timoteo 2, versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra modestia, aidos, en el griego significa respeto a la moral. Que se vistan con pudor y con respeto a la moral, no con peinados ostentosos que parezcan marcianas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos que parezcan la esposa o la novia de Santa Claus. Dios quiere que las mujeres lo entiendan, lo comprendan, lo asimilen y entiendan que esto es algo muy importante delante de Dios. Vamos a ver más adelante por qué existe en el Medio Oriente que las musulmanas, de ahí viene, ¿verdad?, la exageración y el extremo, se vistan de acá y se cubran hasta los tobillos. En la costumbre del Medio Oriente, de donde vienen estas costumbres y estas leyes, antes de que fuera el Corán, 600 años antes del Corán, de que naciera los musulmanes o el Islam, ya había establecido Dios el concepto de que la mujer no se vista como hombre. Esto sí estaba ahí en la ley de Deuteronomio, ni que el hombre se vista como mujer. Entonces allá siguieron la costumbre de que una mujer vestida desde acá hasta abajo y cubierta la cabeza, donde nada más se les asoman los ojos, evitaba piropos en la calle, evita chiflidos, ¿verdad?, de los trabajadores de las casas, de los peatones, etcétera, etcétera, de los choferes de los camiones, y todo eso evitaba. Una mujer así vestida, pues nadie dice nada, ¿no? Entonces ellos se fueron totalmente y mantuvieron esa costumbre y esa cultura desde hace más de 15 siglos, donde ya es absolutamente obsoleto. Pero aquí en el occidente nos fuimos al otro extremo. Si alguien se atreve a criticar a esas mujeres critican a las mujeres de occidente, de cómo se visten de tal manera actualmente las mujeres que todo mundo en la calle les chifla. Tú te vistes, muchachita, y tú te vistes, señora, con el ombligo de fuera, con pantalones apretados, etcétera, etcétera, donde nada más está tan entallado tu blusa y tus pompas y tu pantalón que parece que te lo metiste con cera con las que enceran las sillas de montar. Te vas a dar cuenta que lo único que haces es atraer sobre tu vida personas que te están casando, que te están venadeando, vecinos que comienzan a planear violarte o secuestrarte para poder quitarte tu virginidad y tu honra y tu afrenta delante de Dios. A los esposos que andan con estas mujeres, ¿a quién nos va a gustar de nosotros los maridos? Traer una señora así, ¿verdad? Para que todo el mundo, o sea, nos metemos en problemas. ¿A quién le va a gustar que le griten a tu mamá, a tu esposa, mamacita? Dile, mamacita, la que traes en las patas. El tercer principio es que no se puede violar este orden. Dice el versículo 7, el versículo 6, perdón, si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si él es vergonzoso raparse, ¿verdad?, o cortarse el cabello, que se cubra. O sea, el principio es el siguiente. Las mujeres en Corinto
el 85% de las mujeres de este puerto eran prostitutas, de la vida alegre, damas galantes de la zona roja. Y todas, absolutamente todas estas mujeres se rapaban, como es la costumbre actualmente en el siglo XXI. Se cortaban el pelo por aquí arriba de la oreja y por detrás no parecían mujeres, parecían hombres. Por eso ahora los niños echan apuestas cuando pasa una pareja, quién es el hombre y quién es la mujer. Porque ya no se sabe quién es el hombre y quién es la mujer. Se ha pervertido la feminidad y se ha pervertido la masculinidad. Y si alguien, como lo vamos a ver, así acaba este principio, si alguien quiere ser contencioso, si alguien quiere pelearse, peléese con Dios. Yo te digo lo que dice la Biblia. No me digas que soy legalista, que soy esto y el otro. Quiero darte las razones que existen sabias delante de Dios. Dios quiere que las mujeres sean femeninas, que no pierdan su feminidad. Y la feminidad, de acuerdo a la Biblia, está en su cabello. Es que la hermana que salió en la televisión se corta así el pelo. La hermana no puso el modelo, lo pone Dios. Es que ahora todas, es que tu modelo no son todas. Es que la moda, es que el calor. ¿Cuál calor ni qué calor, hombre? Ahora, ¿qué tan corto? Vamos a comenzar a tratar de buscar el equilibrio. ¿Qué tan corto puede una mujer traer el pelo? Al grado que por favor se tape las orejas. Lo puedes traer aquí así, alrededor de tus orejas, pero raparse arriba de la oreja es lo que a Dios le disgusta, porque rompes y afrentas y avergüenzas a tu cabeza y afrentas a Dios, y además pierdes tu feminidad. Si hay algo hermoso en una mujer, es una mujer con su pelo. Si algo le da feminidad a una mujer, es la mujer con su pelo. Pero repito, se han introducido en los últimos 15 años costumbres que vuelven otra vez a romper el patrón de Dios, porque es la sociedad y es la tradición. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Han visto ustedes que el sol representa al varón en la Biblia y la luna a la mujer? El sol emite luz, la luna no tiene luz, no tiene gloria propia. Cuando la luna brilla, no es su radiancia, no es su fulgor, no es su brillo inherente a la luna, es algo que refleja del sol. Asimismo, dice la Biblia que la mujer es la que debe reflejar cuando la mujer brilla y cuando la mujer está como a glow. Y cuando la mujer está como margarita y como florecita, linda, fragante, oliendo bien, está nada más reflejando a su marido. Cuando la mujer está marchita, con cara de fuchi, apagada, etcétera, etcétera, tenemos que buscar la raíz, no en ella, sino la persona con la que está casada. La mujer fue creada para reflejar la gloria, el fulgor, el brillo de su esposo. Por eso dicen en Efesios 5, nadie aborrece su propia carne. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como Cristo a la iglesia. Entonces, si tú le das de comer a tu perro, no siendo la esposa es tu perro, ¿verdad? Si tú le das mansa a tu perro al veterinario, tu perro está alegre, tu perro está gordito, anda moviendo la cola, etcétera, etcétera. Y tú te das cuenta, los amos de este perro son amos que aman al perro. Y si tú ves a tu esposa, ¿verdad? Moviendo la cola, no, perdón, la cola no. Sí. La cola no. Si tú ves a tu esposa contenta, ¿verdad? Y como florecita y así, etcétera, etcétera, es porque la estás cuidando, le estás echando porras, le estás echando ánimos, la estás levantando, etcétera, etcétera. Y ellas son como una flor que hay que abonarla, hay que ponerle fertilizante, necesita sol, etcétera, etcétera, para que la mujer florezca y la mujer pueda irradiar esa gloria que solamente es un reflejo de nosotros. Entonces, esta es la forma como Dios diseñó. Estoy dando actualmente en Toluca un curso que se llama El Pacto Matrimonial. Ya llevamos la primera conferencia y estoy hablando acerca de todas estas cosas tan importantes, de que la mujer es como la luna, el marido es como el sol.
La mujer representa y refleja claramente el cuidado, la consideración, la caballerosidad, el amor, la lealtad que tú le tengas. Todo se refleja en tu esposa, absolutamente todo. Y tampoco el varón, versículo 9, fue creado por causa de la mujer. Tercer principio, no violar el orden de la creación. No violar este orden. Sino la mujer fue creada por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entendamos esto. Las mujeres de Corinto eran prostitutas, se convertían y llegaban a la iglesia, rapadas. No se les dijo nada, pasó el tiempo y le mandaron la carta a Pablo: oye, Pablo, pasa esto y el otro. Entonces Pablo les comienza a decir: miren, díganle a las mujeres que es muy importante que después de que vienen de los prostíbulos o de la calle o de la sociedad y entran a la iglesia, entran a una familia diferente a la familia de Dios. Y dentro de la familia de Dios hay orden. Y este orden tiene que ser manifestado, el hombre sometiéndose a Cristo y la mujer sometiéndose a su marido. La manera como las mujeres que entraban de la vida galante a la iglesia demostraban que ya estaban sujetas, cuadrándose a Dios, era, si estaban rapadas, que se pusieran un velo. Al ponerse en velo, el velo simplemente era un símbolo de que alguien estaba sobre su cabeza. Descubierta la cabeza, decían, no hay autoridad. Era un símbolo, un tipo de la autoridad que era su esposo o su marido. Al taparse la cabeza, estaban diciendo, estoy bajo autoridad. ¿Cómo podríamos traducirlo al siglo XXI? Si tú llegas a la iglesia bien femenina, bien vestidita, bien tapadita, no necesitas venir como musulmana, pero sin enseñar nada, sin moverte como licuadora, sin traer el ombligo de fuera, estás enseñando a la familia de Dios que estás sometida a tu esposo, que estás bajo autoridad, que respetas y no quieres avergonzar ni afrentar a tu esposo. Entonces les dijo Pablo, si ellas van a tardarse 6 meses en que les crezca el pelo, que se tapen. Y ya que les crezca el pelo largo simboliza no solamente a la iglesia, sino a los ángeles, de que ellas estaban bajo la autoridad. ¿Qué significa esto? Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal, ahí está la clave, señal, un símbolo, algo que las marque, algo que demuestre con una acción de que están bajo autoridad por causa de los ángeles. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, mis queridas damas, los ángeles de Dios, si algo respetan, es la autoridad. Al grado que cuando Miguel el arcángel, en la carta de Judas, contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió el arcángel Miguel, el capitán y comandante de las huestes de Dios angelicales, no se atrevió a proferir, a hablar mal de Satanás. No lo quiso maldecir, sino que le dijo, el Señor sea el que te reprende. Entonces vemos que arriba de nosotros hay una organización angelical increíblemente maravillosa y los ángeles respetan esta autoridad. ¿Qué significa esto? Que en el Salmo 34:7 la Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los protege. Si los ángeles ven a alguna mujer que no está sujeta a su marido, que avergüenza a su marido, que anda coqueteando por la forma de vestirse, es tan vanidosa y tan egoísta que le encanta que le hagan. En ese momento te van a decir, pero pierdes la protección de los ángeles. Porque los ángeles respetan la autoridad. Y cuando ven que nosotros somos rebeldes a la autoridad, perdemos la protección de ellos, porque acampan alrededor de los que
le temen. Y no puede haber temor de Dios sin sujeción a la autoridad. ¿Te das cuenta? Porque hay muchas mujeres que son atormentadas mentalmente, ya están listas para irse al manicure, al psiquiátrico, con pastillas tranquilizantes, alcoholizadas, etcétera, etcétera, porque sin darse cuenta se están deslizando a una área, a una función, a un lugar, a una dimensión donde la rebelión de ellas las ha orillado a vivir así, por causa de los ángeles. El cuarto principio dice el versículo 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Quién fue formado primero, el huevo o la gallina? Nadie más que los cristianos saben esa respuesta. Alguien te pregunta, bueno, si hay una gallina tuvo que haber un huevo. Y te das cuenta, ¿verdad?, que por eso los evolucionistas no lo pueden contestar. Claro que tuvo que haber un huevo, Señor, pero también no puede haber un huevo sin una gallina. Entonces vemos que es un ciclo, ¿verdad?, vicioso. Gracias a Dios que la Biblia dice que primero creó Dios a las gallinas, pero en el área del ser humano no fue así. En el área del ser humano decimos, ¿quién fue primero, el hombre y la mujer? Y a fuerza tú puedes decir la mujer, porque el hombre procede y nace de la mujer. ¿Y la mujer de dónde salió? Ah, eso lo dice la Biblia, pero nadie se hubiera imaginado que Dios creó primero al varón. Por cuestión desde el principio de orden, antes de que el pecado existiera. Y de él sacó, de nuestro lado sacó a la mujer. Dice un predicador que escuché, Dios no hizo de los pies a la mujer para que estuviéramos arriba de ella, ni la hizo a nuestra cabeza para que ellas se enseñorearan de nosotros. La sacó de nuestro lado para que la cuidáramos, la consideráramos, la abrazáramos y la tuviéramos cerca de nosotros. ¿Arroz? Así es. Pero una vez que Él saca de nosotros a la mujer, después sigue sacando a los varones de ellas. Así que ya nadie puede decir, ¿verdad?, que por el hecho de que al principio la mujer fue sacada de nosotros, después fuimos sacados nosotros de ellas. Y aquí no hay nadie, ni los que vean por la televisión, que no tenga una madre aquí de donde él pueda decir, gracias a una mujer yo estoy en el mundo de los vivos. Entonces cuando llegamos a la iglesia, ya el hombre no es mayor ni la mujer es mayor. Por eso dice, no hay judío ni griego ni hombre ni mujer. Pero eso no significa que las funciones se usurpen. Ya no hay nadie más grande. Estamos en el nivel de Dios, de la misma gracia. Son coherederas de la gracia, pero hay una posición de autoridad que el varón debe de mantener como cabeza de su hogar. Repito, no lo hace superior, ni tener más gracia ni nada, porque no hay hombre ni mujer delante de Dios. ¿Quién es una mujer? Un espíritu. ¿Quién es un hombre? Un espíritu. Somos dos espíritus. Simplemente el espíritu de mi esposa tiene un cuerpo diferente a mi espíritu, porque los espíritus son asexuales, no tienen género. Es el mismo espíritu que tengo yo, es un espíritu el de ella, es el espíritu el mío, pero tiene un cuerpo de mujer y yo tengo un cuerpo de hombre. Y el cuerpo de mujer se lo dio Dios para que si mirara en el espejo y viera que es mujer, y desde los pies a la cabeza son creadas y diseñadas para ser madres. Por eso le dije yo un día a un homosexual, si tú crees que eres mujer, bájate los chones y vete en el espejo. El espejo te va a decir si eres hombre o eres mujer. Ahora, si el espejo te dice que eres hombre y tu mente te dice que eres mujer, hay un problema, ¿verdad? Totalmente. O sea, tienes un virus, hay un cableado ahí que traes un corto tremendo, traes un cortocircuito dentro de ti, donde físicamente te dice algo el espejo y mentalmente te dice algo tu mente. ¿Qué significa esto? Que hay confusión dentro de ti. ¿Y quién es el rey de la confusión? Satanás. Y él te ha mentido y te ha hecho creer y has aceptado que eres mujer y eres hombre. Eres hombre, eres mujer de los pies a la cabeza. No te portes como hombre, no te vistas como hombre, no te peines como hombre. Eres mujer.
no te vistas como mujer, no camines moviendo las caderas, no te dejes cairelitos, no te pongas aretes, eres hombre. Y Dios quiere que entendamos estos diseños. Él es el patrón, nosotros no ponemos las reglas. Nosotros no somos dioses. Pero vamos siempre, la tendencia es contra la corriente, contra la corriente, contra la corriente. Es que es la tradición, es que es la costumbre, es que es la cultura, es que es Dios. Y la Biblia no nos fue dada para que la discutiéramos, sino nos fue dada para que la obedeciéramos y nos sometiéramos a su voluntad. Y finalmente, el quinto principio es usar el sentido común. Versículo 13. Juzguen ustedes mismos. Ahora se nos manda ya quitar los ojos de las reglas y las instrucciones y se nos manda observar la naturaleza. No les enseña, ¿verdad? Juzguen ustedes. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, ¿es propio que la mujer manifieste que no está sometida? No hay cosa más fea, ¿sí? Hasta el rostro se les cambia a las mujeres. Se hacen feas cuando son rebeldes. No hay una sola mujer que no tenga esta cara. La rebelión te deforma totalmente. Y las mujeres que son sumisas, ¿verdad? Son agradables, etcétera, etcétera. Yo hay mujeres que, a veces le digo a mi esposa, yo sufro nada más de pensar quién es el esposo, con la mirada que tiene. No, hay unas hermanitas que ahí te encargo. No, de veras, dice uno, Dios mío, yo no quisiera así, Dios mío, gracias por no haber estado en los zapatos del esposo de ella. Tienen caras de que enterraron a los 3 anteriores en el jardín de su casa. Y la naturaleza, dice el versículo 14, lo mismo al varón. ¿Acaso no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? O sea, ¿qué pasa cuando ya nos dejamos la mata? Pues ya por detrás también parecemos mujeres. Es que Cristo andaba como hippie. Y Cristo tenía el pelo hasta acá. No existe ningún retrato de Cristo. En aquel tiempo no había cámaras Polaroid. No existe ningún registro absolutamente de nadie que describa, ni los apóstoles, ni los autores de la Biblia, que describan cómo era físicamente Jesucristo. Y se nos dice, de acuerdo a Tácito, a Plinio y a Josefo, los 3 escritores de aquel tiempo del Imperio Romano, que en aquel tiempo los hombres traían el pelo hasta acá, nunca hasta acá a la príncipe valiente. Así que eso de que Cristo traía el pelo hasta por acá, ¿verdad? Solamente son ideas de pintores y de personas que así lo han querido describir. Y finalmente dice la Biblia, por el contrario, versículo 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Qué es lo contrario a vergüenza? A afrenta, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si en esta tarde los que nos ven por la televisión o los que nos escuchan quieren seguir discutiendo, pues yo no estoy de acuerdo con eso, haz todo lo que quieras. Nosotros, dice Pablo, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Gracias a Dios que yo no inventé esto. Para que me digan, bueno, esa es tu idea, esa es tu filosofía, esa es tu forma de pensar. Discúlpame, yo solamente quiero ser fiel a lo que la palabra dice. Y ahí la tienes para que te la restriegues bien. O agarra 1 Corintios 11, ¿verdad? Y fácilmente arráncala de tu Biblia. Y se acabó. Y ya nunca te vuelves a asomar a 1 Corintios 11. Pero dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero así hay hermanos, que hay capítulos, hay cosas que no les gustan y no las leen. Y no podemos dejar más que predicar todo el consejo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tus consejos que muchas veces no nos gustan, porque van en contra de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra sociedad. Sin embargo, no nos llamaste a seguir siendo rebeldes. Precisamente la sumisión y la obediencia se demuestra
cuando decimos, Padre Santo, entiendo por qué me dices lo que me dices y me someto a tu voluntad, aunque a mí no me parezca, porque no venimos a hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, para vivir una vida equilibrada, para entender que el hombre fue diseñado para ser hombre, para que muestre su masculinidad con su forma de vestirse y forma de peinarse. La mujer fue diseñada para manifestar feminidad, con la forma de vestir y de peinarse. Tú quieres que este diseño no sea roto, no sea pervertido ni leudado por las costumbres y las tradiciones que nosotros inventamos. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes una norma para tu iglesia. Tú tienes un ejemplo para tu iglesia y un llamado a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Padre, te pedimos y te damos las gracias por todas las mujeres de nuestras iglesias, para que tú las bendigas, para que tú seas el que les des el entendimiento, para que ellas puedan discernir que eres tú el que les estás hablando y no el hombre, Señor. Y te pido por mis hermanos varones, que entendamos, Señor, cuál es el diseño que tú has establecido para nosotros, que seamos ejemplos de virilidad, de masculinidad, y no nos andemos ahí colgando cosas de las mujeres, ni peinando como las mujeres, porque perdemos lo que tú quieres que nosotros mantengamos y seamos ejemplos a nuestros hijos de ser hombres en toda la palabra, de la extensión del corazón y del diseño de Dios. En esta tarde tal vez haya personas que aún no tienen este conocimiento, que aún no tienen a Jesucristo, que tal vez en esta tarde tú vienes a escuchar la palabra y descubres que hay un mundo enteramente diferente en Cristo Jesús. Yo te invito en esta tarde a que vengas a la cruz, a que le pidas perdón a Dios por tus pecados, por tu rebelión, para que invites a los ángeles a que te protejan en todos tus caminos y tú puedas vivir delante de Dios en su santa voluntad. Ustedes, los que en esta tarde quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, díganle estas palabras en lo profundo de su corazón. Señor, te doy gracias en esta tarde, en primer lugar por tu palabra, porque me has mostrado tu voluntad, que tú estás preocupado por los mínimos detalles de mi vida, al grado de que te interesa cómo me peino y cómo me visto y cómo me desplazo y camino en medio de tu familia y de la sociedad. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una ética y a una conducta diferente, porque somos tu pueblo y tu tesoro especial. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi rebelión, te pido perdón porque quiero racionalizar y justificar mis actos y mi manera de vestir. Te pido perdón y me quiero someter y no hacer ya mi voluntad, sino tu voluntad. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús, a que me laves y me perdones con tu sangre. Me arrepiento de mi vida y creo que tú en la cruz pagaste con tu sangre para poder darme la vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16, el tema, la ética del varón y la mujer en la iglesia. La ética del varón y de la mujer en la iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza,
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le San Cosme que te digan ahí en tu casa y en la iglesia, y si nosotros permanecemos viendo este tipo de movimientos sensuales, pues a quién no le va a quitar la concentración, yo creo que hasta el arcángel Miguel. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Que las mujeres nos ayuden a los hombres a poder verdaderamente concentrarnos y no nos saquen del camino con la forma como se visten. Lo vamos a ver a continuación. Entonces las costumbres y las tradiciones son muchas veces controversiales en las sociedades. Algunos mantienen este pensamiento, que la costumbre y las tradiciones nos ayudan a mantener los valores y el orden. Esto es un punto de vista de un grupo de personas, y otro grupo de personas nos aseguran que las costumbres y las tradiciones impiden los cambios que son esenciales para el progreso. Entonces tenemos nosotros que tener muchísima sabiduría para poder evitar que algunas costumbres no eviten el progreso o hacer cambios, pero también al mismo tiempo que estos cambios sean favorables y todo sea para la edificación de la iglesia. Vamos a comenzar con el versículo 2, donde Pablo le dice: es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Los líderes de la iglesia, si por ejemplo ahorita la costumbre es que las mujeres todas ya traigan el ombligo de fuera, se hace una costumbre general donde realmente el mundo comienza a imponer la ética y la moral de las vestimentas. Mujeres cristianas, jóvenes cristianas que viven el mundo, llegan a la iglesia y se visten de la misma manera. La pregunta es, ¿pueden llegar aquí las mujeres con estas vestimentas? Y si no es así, ¿qué tiene de malo? ¿O es demasiada religiosidad, dicen algunos? ¿O a lo mejor caen en el legalismo? De ninguna manera. Esta es la razón por la cual la Biblia es tan equilibrada y nos da tanta sabiduría. Yo recuerdo hace algún tiempo que me invitaron a una iglesia en Puerto Vallarta, Jalisco, donde pues el 90% de las mujeres estaban vestidas de esta manera. Y los hermanos me decían: oye Armando, yo estoy aquí adorando a Dios y enfrente de mí está una hermana, pum 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 pum, mueve las pompis, con la cintura hasta por acá, y me decía: realmente me es difícil concentrarme. Y yo le di toda la razón, porque pues no somos ángeles, no somos querubines, los hombres todavía tenemos, dicen, nuestro corazoncito, ¿verdad? Entonces, por más, ¿verdad?, por más santuaria de Corinto, le habían enviado al apóstol Pablo algunas cartas pidiéndoles consejo e instrucciones para problemas que estaban surgiendo, emergiendo en esta iglesia y que era necesario saber cómo responder. Este capítulo, el capítulo 11 de Corintios, trata con dos problemas relacionados
con la adoración y las costumbres públicas. El primer problema trata con las costumbres de los creyentes o la ética o la conducta de la mujer y del varón dentro de la iglesia, particularmente en la sociedad donde existían hombres y mujeres que estaban totalmente, que vivían ignorantes, estaban totalmente desapercibidos de lo que realmente quería Dios para sus vidas. Y el segundo problema, que lo vamos a tratar en la próxima conferencia, es la cena del Señor. Vamos pues en esta mañana, en esta tarde, a abocarnos al primer problema, que es las costumbres o la ética que el varón y la mujer deben de tener dentro de la sociedad donde vivimos y de la iglesia. Las costumbres y las tradiciones son muchas veces muy controvertidas dentro de la sociedad y de las iglesias.